Vamos a ver entonces la expresión del material hereditario en específicamente traducción y expresión. Esto está en los conceptos de genética en el capítulo 13 y 14 del libro de Club, Cumming y Spencer del 2006. Habíamos visto entonces que la transcripción y la traducción en los procariotas se produce en la célula, en el citoplasma, en forma simultánea, produciéndose por empezar la transcripción del RNA mensajero y la traducción por los ribosomas en proteínas en un mismo momento en el citoplasma. Y se pueden traducir en el mismo momento varios genes, transcribir y traducir. En el caso de la célula eucariota, el, la transcripción y traducción es en forma sucesiva. Primero se produce en el núcleo el RNA mensajero, en el que se produce el RNA mensajero inmaduro o pre-RNA mensajero. Luego se procesa colocando el capuchón CAP y la poli A en el extremo, se remueven los intrones y ese RNA mensajero maduro va al citoplasma donde los ribosomas lo traducen en las proteínas que van a dar, o sea, se van a dar lugar a las proteínas. Y esto se produce en forma sucesiva, primero el RNA mensajero y luego la eh, traducción en el citoplasma, la síntesis de polipéptidos. Acá es importante entonces en la traducción los ribosomas que intervienen tanto en procariota como en eucariotas. En eucariotas los ribosomas tienen dos subunidades, una que tiene 40 unidades Vedber o de sedimentación y otra 60, y el ribosoma en completo tiene 80 unidades Vedber. Se diferencia del cromosoma procariota en que el cromosoma procariota tiene 70 unidades Vedber y eso hace también que tengamos inclusive este tipo de ribosomas de 70 unidades en cloroplasto y mitocondria y de 80 unidades en el citoplasma de la célula eucariota. Otro aspecto importante es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia entonces tiene una estructura de trébol en que tiene en un extremo el anticodón que va a emparejarse con el codón que se encuentra en el ARN mensajero y va a ir llevando cada ARN de transferencia en el extremo 3' un aminoácido determinado que va a ir uniéndose y dando lugar a la proteína que se vaya a formar, de acuerdo a la codificación que tenga el ARN mensajero en sus codones. Bien, en la célula eucariota, entonces, en el citoplasma se va produciendo la unión de la unidad mayor y unidad menor en el sitio de inicio AUG, de inicio del codón de inicio del RNA mensajero. Se va produciendo entonces la unión de la unidad menor y mayor, donde, que va llevando un lugar para el ARN de transferencia, donde va a ir el aminoácido correspondiente al codón de inicio, que sería metionina en el caso de los eucariotas, y se iría avanzando en la dirección 5'3', copiando, digamos, digamos, sintetizando el polipéptido de acuerdo a los codones que tiene el ARN mensajero. Una vez que llega al codón stop, que son 3 los codones stop como vimos en el código genético, se libera las dos subunidades, 50S y 30S, y ya no se sigue y se completa el polipéptido y ya no se siguen uniendo más aminoácidos. Entonces esto se ve una foto del microscopio electrónico, cómo va creciendo, estos son los ribosomas y va creciendo la cadena en esta dirección. Acá se ven las cadenas más largas, cómo los ribosomas van copiando y en el ARN mensajero, que es esta línea oscura que se ve donde están unidos los RNA mensajeros. Bien, la producción de proteína o la síntesis, digamos, lo que es la traducción y la formación de las proteínas, tiene que ver también en un aspecto importante en las células, la regulación de la expresión génica.
Hay proteínas que se producen en forma constante en la proteína porque son importantes en la estructura de la proteína, se llaman constitutivas, y hay otras proteínas que se necesitan en ciertos momentos. Entonces es importante la regulación génica. La regulación puede darse en distintos momentos. Por ejemplo, en este esquema, en el gen A produce la transcripción el RNA mensajero, esto produce la traducción una enzima determinada que va a actuar en un sustrato produciendo un producto determinado. En el caso del gen B no se produce la reacción con el sustrato, o sea que hay una regulación de la actividad enzimática, la enzima se produce, se puede detectar, pero no es activa. En el gen C, por ejemplo, no se produce el RNA mensajero, la transcripción, pero no se produce la enzima, o sea que no hay traducción. Los ribosomas pueden no unirse o pueden no estar dando lugar a la proteína. Y en la regulación, en el gen D, directamente es a nivel de la transcripción, ya que no se produce directamente RNA mensajero, por lo tanto no hay producción de proteína. O sea, aquí hay distintos momentos en que se puede producir la regulación de la expresión génica y por lo tanto de la producción de polipéptidos. En la regulación de la transcripción se necesita entonces la interacción de ADN y proteínas. En la regulación positiva se necesita que en el operador se una una proteína activadora que produzca la transcripción. Si no se une en el operador la proteína activadora, no hay transcripción, por lo tanto esto se le llama regulación positiva. En el caso de la regulación negativa, si se une una proteína represora en el operador, cuando se quiera unir eh, el RNA, la RNA polimerasa para producir el RNA mensajero, no va a poder transcribirse porque está obstaculizado por el represor, la proteína represora. Por lo tanto, no hay transcripción. Si ese represor no se une al operador, por lo tanto queda libre y en ese caso se puede unir la RNA polimerasa y copiar y producir la transcripción y el RNA mensajero. Este tipo de regulación se llama negativa. Son los dos tipos de regulación que pueden existir. En el caso de la regulación comparando procariotas y eucariotas, en los procariotas en general se produce la transcripción de los genes hacia un RNA mensajero, o sea que el estado basal es activado, pero puede suceder que se una una proteína represora en el operador y se produzca no pueda la RNA polimerasa copiar y no se produzca el RNA mensajero. Y en ese caso tendríamos una represión. En el caso de los eucariotas, como vimos, el ADN está altamente compactado en los nucleosomas, entonces se necesita que eso se descompacte para que deje libre el promotor donde se una la RNA polimerasa. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es eh, que el estado basal va a ser es que está no activado, no produciendo, digamos, RNA transcripción, y el estado activado se produce cuando se une la RNA polimerasa al sitio promotor con la ayuda de factores de transcripción y de un aumentador o enhancer que activa fuertemente la transcripción del gen a partir del sitio de transcripción. Así que el estado, digamos, basal en los eucariotas es de no transcripción o de off, y el estado, digamos, activo es el que se tiene que producir una vez que se han unido las proteínas, los factores de transcripción y el enhancer para que la RNA polimerasa pueda copiar. Eh, Hemos visto anteriormente que cuando se produce el RNA mensajero, en el citoplasma este RNA mensajero puede encontrar un RNA antisentido. Ese RNA antisentido es complementario y al formarse una doble hebra de RNA en el citoplasma, esto es detectado por enzimas como la Dicer, que produce la destrucción de ese RNA mensajero y eso produce lo que sería una regulación a nivel de la posttranscripcional, a nivel de la transcripción, en el que el RNA mensajero es destruido y no se produce la proteína.
Este sistema, digamos, en el cual el RNA es destruido por RNA antisentido, es muy utilizado en la actualidad para distintos tipos de tratamientos en humanos o en plantas, ¿no es cierto? Para eliminación de RNA mensajero y que no se produzca una proteína que puede ser dañina para el organismo, ¿no? En la parte acá derecha tenemos la traducción normal y producción de proteínas. Un aspecto importante en la regulación génica y que se está estudiando bastante y que en nuestro laboratorio se estudia son los cambios llamados epigenéticos. Los cambios epigenéticos son cambios heredables en el fenotipo, o sea, en la planta o en el animal, y por lo tanto en la regulación génica, pero que no son causados por alteraciones en secuencias de ADN. O sea, que no hay cambios en la secuencia de ADN, sino que hay alteraciones epigenéticas que incluyen modificaciones químicas del ADN o de histonas de los nucleosomas, comúnmente por metilación o acetilación. Esto produce un cambio en la estructura de la cromatina y la cromatina puede estar compactada y por lo tanto los genes que se encuentran en esa cromatina no se van a expresar. Esto se puede ver en este gráfico, donde necesitamos que se remodele la cromatina para que se produzca la transcripción en las eucariotas. Si tenemos el cromosoma y decimos que está fuertemente compactado el ADN en los nucleosomas, una señal ambiental que puede ser un estrés térmico, altas temperaturas o bajas temperaturas, produce cambios en la metilación de las citocinas que se encuentran en el ADN o de las histonas que se encuentran en los nucleosomas y el ADN se descompacta y al estar descompactado se produce la expresión génica, que es lo que tenemos acá. Si por lo contrario el ADN se encuentra fuertemente metilado, ese produce una compactación de la cromatina y un silenciamiento de los genes que acá se encuentran. O sea, que si está desmetilado se encuentra descompactado, relajada la cromatina y se expresan los genes, y si se encuentra muy metilado, altamente metilado, se produce el silenciamiento porque no tiene acceso a ese sector el ARN polimerasa. Acá tenemos lo que es una citosina no metilada y por una metiltransferasa, que son enzimas que actúan metilando el ADN, esta se metila en el carbono 5, dando lugar a una citosina metilada, que son las que encontramos en la cromatina compactada o heterocromatina. Un ejemplo de esto que les quiero mostrar es, por ejemplo, la flor Linaria vulgaris, donde cuando está el gen que produce la simetría de la flor, que tiene que ver con la simetría radial de la flor, que es esta forma que tenemos acá, está altamente metilado ese gen y no se produce la proteína LSIC, que se llama, que produce la simetría, que tiene que ver con la simetría de la flor. Al no producirse esa proteína, la simetría es radial. Sin embargo, cuando está desmetilado ese gen, se produce la simetría bilateral o conejito que conocemos de Linaria vulgaris, porque se produce la proteína LSIC que tiene que ver con la simetría bilateral. Y esto entonces tiene mucho que ver con, por ejemplo, algo tan importante como la estructura de la flor y la regulación por metilación del ADN.